Ok, muy buenas tardes para todos los asistentes a nuestro ciclo de charlas de este semestre del capítulo estudiantil de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo de la Universidad Nacional en la sede de Bogotá. Muchas gracias también a Mauricio, nuestro invitado del día de hoy. Recuerden todos que este es un espacio diseñado desde estudiantes para estudiantes, con el apoyo de otros capítulos estudiantiles como EAGE y APG, y el apoyo constante de Neo Exploration. Algunas de las charlas que hemos tenido en el transcurso de este par de meses que pasaron, septiembre y octubre, las pueden observar como estas o estas otras, en las que diferentes profesionales de diferentes áreas nos han deleitado con diferentes conferencias en las que nuestro objetivo siempre será el complementar la, 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 la la academia y nuestra malla curricular de nuestro programa de pregrado. Si alguno de los presentes perdió algunas de las conferencias, las pueden encontrar en el canal de Cuarentena con Geociencias de YouTube, donde en la playlist que se presenta en pantalla, pues van a encontrar cada una de ellas, incluida la de hoy. Para esta semana y avisos parroquiales, vamos a tener diferentes charlas. El ciclo de conferencias de Machine Learning continúa. Este miércoles 4 de noviembre es la tercera sesión recomendada para que asistan. Y claro, la nuestra también. Y justamente mañana tenemos a Alejandro Mora, con el cual nos va a presentar la formación y la evolución del Valle Inferior del Magdalena y las cuencas adyacentes, con las implicaciones en sistemas petrolíferos. Sin embargo, justo al lado del flyer les presento al mismo tiempo nuestra última charla del semestre, la cual la llevará a cabo Sebastián Echeverry, el cual nos hablará sobre la evolución tectonoestratigráfica del margen suroccidental de Colombia, la cuenca Tumaco. Y es para hacerle la invitación de que durante todo este mes vamos a tener diferentes conferencias, por lo mínimo 2 o 3 semanales, y los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales y al correo institucional, en la cual pues sabrán qué actividades tendremos. Me alegra mucho comentarles que pues, en el público tenemos estudiantes de primeros semestres de la carrera, al igual que profesores y también jóvenes profesionales y otras personas, lo cual hace que el espacio sea fructífero en la medida de que tenemos diferentes niveles académicos y diferentes ramas de especialización. Así que no siendo más, el día de hoy nos acompaña Mauricio Ibáñez. Mauricio es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster y doctor en geociencias de la Universidad de Arizona y actualmente es investigador principal del Laboratorio de Geoquímica de Isótopos de la Universidad de Rochester. El día de hoy con su conferencia Formación y pérdida de corteza inferior de arco en los Andes del Norte. Mauricio, muchas gracias por aceptar la invitación. Dejo de compartir y tienes el micrófono para ti. Vale, muchísimas gracias por la introducción, Javier, y por la invitación, y a todos los asistentes por tomarse el tiempo de ver esta charla. Vamos a ver si puedo presentar aquí. Cambia la... esto. ¿Qué tal? ¿Se ve bien ahí? Javier. Sí, Porque sí. si yo vale, perfecto, sí, porque yo lo tengo en pantalla completa, entonces no los veo a ustedes. Entonces hoy les voy a hablar sobre un proyecto en el que hemos venido trabajando hace unos años, que se trata de entender un poco mejor los mecanismos y la temporalidad y la petrología de la formación de corteza inferior en un arco activo,
y también la pérdida de corteza por un proceso que llamamos pérdida gravitacional o de laminación cortical, o entender un poco mejor los mecanismos, cómo, digamos, se puede remover también la base de esta corteza de arco. Entonces, antes de comenzar, pues quiero resaltar pues, que este es un trabajo que no he hecho solamente yo, sino en colaboración con varias personas, en particular pues Lisa Seaman, que es mi estudiante de doctorado aquí en la Universidad de Rochester, está haciendo su doctorado en este tema. Mi colega Alan Rooney en Yale, Eli Block en la Universidad de Lausanne, y estamos trabajando también con Natalia Pardo en la Universidad de los Andes y otros colegas como Kendra Murray, Otmar Münder, Jeff Verwoerd y Blair Shawnee. Y este proyecto pues lo ha venido apoyando pues un gran de la Fundación Nacional de Ciencias. Entonces, bueno, empezando, digamos, por el comienzo, ¿a qué nos referimos o qué quiere decir la pérdida de corteza continental o de litosfera, la pérdida gravitacional? Entonces, la pérdida gravitacional de litosfera es un proceso que sucede cuando la base de la litosfera, que aquí en estas figuras es el verde más oscuro, desarrolla una asociación de fases, o sea, una mineralogía que tiene una densidad más alta, o sea, una densidad mayor que el manto astenosférico, o sea, que las peridotitas que están por debajo, ¿cierto? Entonces, si la litosfera es más densa que la astenósfera, entonces hay una inestabilidad gravitacional, y lo que va a suceder es que el material más denso se va a hundir de alguna manera en el material más ligero, se va a hundir en el manto, ¿cierto? Y entonces hay mucho debate de cómo sucede este proceso específicamente, o sea, si la deformación, digamos, está controlada por flujo viscoso, se puede perder, digamos, la litosfera como inestabilidades tipo Rayleigh-Taylor, o puede haber, digamos, pérdida mecánica, ruptura o de laminación, digamos, de la corteza. Hay mucho debate de cómo mecánicamente sucede esto, pero el hecho es que la pérdida está controlada por una inversión gravitacional que sucede en la base del arco. ¿Y cómo se puede lograr esto desde el punto de vista mineralógico? Entonces, desde el punto de vista mineralógico, en esta figura lo que les muestro es la densidad en el eje Y, ¿cierto? Entonces, aquí en gris está la densidad de las peridotitas, de una peridotita típica, y si hay una piroxenita, ya sea clinopiroxeno u ortopiroxeno, la densidad de una piroxenita es mayor que la densidad de una peridotita. Entonces, ya de por sí, si tenemos una piroxenita, ya su densidad es mayor que una peridotita, ¿cierto? Y el granate tiene una densidad muchísimo más alta que el olivino y que el piroxeno, ¿cierto? Entonces, a medida que aumenta la proporción de granate en estas piroxenitas, el aumento de la densidad es mucho mayor, y el contraste de densidad con respecto a la peridotita es mucho más alto. Entonces, si podemos formar piroxenitas con granate, ese es un mecanismo perfecto para generar pérdida gravitacional, pues por esa inversión, digamos, que se da en la base del arco. Entonces, un ejemplo de un tipo de estas rocas son eclogitas, ¿cierto? Pero las eclogitas son un tipo muy específico de piroxenitas con granate, pues que tienen un facita, pero no son el único tipo de piroxenitas con granate. Entonces nosotros, desde que empezamos la carrera, pues nos hablan de la serie de cristalización de Bowen, ¿cierto? Entonces Norman Levy Bowen, a finales de 1800 y comienzo de 1900, hizo pues varios experimentos cristalizando, pues fundió basaltos, ¿cierto? A alta temperatura, sin basaltos anhidros, y después empezó a cristalizarlos, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, este es un slide de uno de sus primeros, digamos, de sus experimentos mostrando cumulados de olivino experimentales, ¿cierto? Y desarrolló esta serie de cristalización que comienza con olivino, piroxeno, anfibol, biotita y etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero durante los últimos años, experimentos, digamos, llevando a este señor Bowen a alta presión, lo que han mostrado es que a alta presión esta secuencia ya no funciona de la misma manera, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo de un diagrama de fases hecho por Raquel Alonso Pérez y colaboradores en 2009, donde muestra la temperatura en el eje Y. Uy, qué pena que la temperatura ahí desapareció, pero bueno, el caso es que temperatura subiendo aquí, esta línea sólida es el liquidus, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que el experimento está completamente líquido, versus el contenido de agua, y esto es para cristalización de una andesita hidratada, ¿cierto? Con agua, a una presión de 1.2 gigapascales, o sea, más o menos unos 35, 38 kilómetros de profundidad en la corteza.
Y lo que sucede aquí es que el olivino no aparece por ninguna parte, ¿cierto? Y la fase que aparece en el liquidus es el granate, ¿cierto? Entonces, a alta presión se suprime la estabilidad del olivino y, o sea, el olivino no aparece como, como un mineral, digamos, en la serie de, en los cumulados, pero la primera fase que cristaliza es granate, seguida por clinopiroxeno, ¿cierto? Y si hay mucha agua, pues anfibol, y a temperaturas más bajas, plagioclasa. Entonces, lo que se ha, pues, digamos, lo que han mostrado esos experimentos recientemente es que las piroxenitas con granate pueden formarse como productos primarios de cristalización fraccionada a alta presión en arcos por cristalización de magmas hidratados, ya sean desitas o basaltos primarios como productos de fusión parcial del manto. Y pues la pregunta es, ¿este proceso ocurre en arcos? Pues está muy bien que lo veamos experimentalmente, pero la pregunta es si esto sucede en arcos, y la respuesta es que muy probablemente sí, ¿cierto? Entonces este es un ejemplo del paleoarco de Kojistán, que sucede, pues está aquí en la zona de colisión entre la placa, entre India y Asia, ¿cierto? En los Himalayas. Y en el arco de Kojistán era un arco que quedó atrapado en la colisión continental, ¿cierto? Y se exhumó completamente el arco. Entonces, si se va allí al campo, bueno, cuando se podía, eh, ustedes podrían, pues eso, bajar por el río, digamos, en la zona de Ladakh y de Patán, y entonces está expuesta en todos los niveles, digamos, de la corteza de arco hasta el mojo, ¿cierto? Entonces está expuesta incluso fragmentos del mojo. Entonces, lo que se encuentra allí en Kojistán es que la parte superior de la corteza, como lo esperaríamos, está dominada por plutones félsicos diferenciados, ¿cierto? A medida que aumentan, se va a mayor profundidad, empiezan a aparecer gauros, gauronoritas, anfibolitas, etcétera, anfibolitas y gauros. Y en la parte más inferior de la corteza hay gauros, granulitas con granate, gauros con granate y rocas ultramáficas, cumulados ultramáficos ricos en clinopiroxeno, granate, horblenda, y orblenditas, granatitas y este tipo de piroxenitas con granate que están por encima de las dunitas del manto. Si hacemos miramos un perfil de densidad en profundidad, ¿cierto? Entonces la parte superior de la litosfera, ¿cierto? Tiene densidades que son más bajas que las peridotitas del manto, ¿cierto? Que es esta línea blanca vertical. Y a medida que tenemos más minerales ferromagnesianos en profundidad, la densidad se asemeja, digamos, más a la densidad de peridotitas, y en el momento en el que entra una cantidad significativa de granate y las piroxenitas, la parte inferior, digamos, de la litosfera tiene una densidad más alta que la de las peridotitas, y esa es la sección, digamos, gravitacionalmente inestable que se puede perder si hay digamos, un mecanismo que permita remover esa parte inferior de la litosfera. Y de hecho, durante pues, los últimos 10 años o algo así, se ha reconocido que ese proceso, digamos, de remoción de estas rocas que pues, inicialmente decían eclogitas o arclogitas, ¿sí? Piroxenitas con granate, es una parte fundamental digamos, de la evolución de los arcos magmáticos. Entonces se piensa que, ¿cierto? Durante la subducción se empiezan a formar esos residuos o esos cumulados en la base del arco que son muy densos, ¿cierto? Y cuando esos acumulados se pierden, eso pues obviamente va a influenciar el estilo magmático y la geoquímica del arco, va a influenciar el estado, digamos, de isostático del arco, y va a controlar, digamos, la propagación de los cinturones de plegamiento y cabalgamiento, y etcétera, ¿cierto? Y se queda digamos, ese ciclo, y la formación y pérdida de esas rocas tan densas en la base de la litosfera controla los estilos de deformación y magmáticos del arco. Vale, entonces, para el resto de la charla les voy a hablar un poco más sobre el problema, por qué nos importa y por qué queremos estudiar este proceso de pérdida gravitacional de la litosfera, y luego les voy a hablar sobre los xenolitos de Mercaderes en el Cauca. La parte, digamos, la primera parte les voy a hablar sobre la geología regional y la termobarometría de los xenolitos en los que hemos estado trabajando y el régimen de presión y temperatura en la base de la corteza. Y en la parte 2, el trabajo, digamos, que estamos haciendo ahora, que es como intentar entender mejor la historia petrológica y dentro de un contexto geocronológico y temporal de la historia de formación de la corteza inferior. Entonces, bueno, para comenzar, ¿por qué nos importa este proceso en general?
Entonces, este proceso nos importa porque, digamos, es una de las posibles soluciones a lo que se ha llamado la paradoja de las andesitas, ¿cierto? Entonces, como aprendemos nosotros en la carrera, al comienzo es la composición de la corteza continental en promedio. Si tomamos toda la corteza continental de la Tierra y la analizamos, la composición promedio es la composición de una andesita, ¿cierto? Entonces, en este diagrama que muestra el número de magnesio en el eje Y versus SiO2, ¿cierto? La concentración de sílice. La estrella naranja es la composición de la corteza continental promedio, ¿cierto? Pero, con observaciones de campo y experimentos de fusión parcial en el laboratorio, sabemos que la composición de los magmas primarios que se forman en arcos es basáltica, ¿cierto? Que es esta estrella azul acá. Entonces, ¿cómo es posible que formamos en los arcos, los magmas que se forman son basaltos, ¿cierto? Altos en magnesio, más la composición, digamos, de la corteza continental como un todo es más diferenciada, ¿cierto? Y tiene menor magnesio. Entonces, una posibilidad es que algo se está perdiendo, hay una componente que no estamos viendo, ¿cierto? Entonces, una forma es produciendo estos cumulados que son bajos en SiO2, altos en magnesio, ¿cierto? Y si esos cumulados se están removiendo por pérdida gravitacional y se hunden de nuevo en el manto, pues entonces eso lo que va a hacer es que va a transformar, digamos, la composición promedio de la corteza, de lo que sería un basalto primario de arco, a la composición de la corteza continental andesítica que tiene la Tierra, ¿cierto? Entonces, está buena. Entonces, por ejemplo, si vamos al arco de Kojistán, y pues estos cálculos también, digamos, funcionan con la composición promedio de la corteza continental, si intentamos hacer el balance de masas, de ver entonces, bueno, cuánta proporción de estos cumulados tendríamos que remover de la corteza continental para convertir un magma basáltico primario en una composición andesítica. Y la respuesta es que es bastante alto. O sea, si para hacer este balance de masas, ¿cierto? En el que toda la composición de la corteza superior y media, o sea, la corteza que se preserva, tenga composición andesítica a través de remover estos gabros con granate, granatitas, orblenditas, etcétera. Entonces, lo que necesitaríamos, la relación de cumulado a corteza es más o menos de 2. O sea, eso lo que quiere decir es que por cada unidad de magma, ¿cierto? De basalto que emplazamos en la corteza, 2/3 partes de eso se tienen que remover como cumulados de alta presión y removerse y hundirse, perderse en el manto para generar una corteza continental que tenga composición andesítica. Entonces, esto es enorme. O sea, si esos balances de masas están bien, quiere decir que la cantidad de material, o sea, que la cantidad de material de alta presión, cumulados de alta presión, que se han reciclado de vuelta en el manto, tiene que ser al menos 2 veces el volumen de la corteza continental preservada en el planeta, que es un flujo gigantesco. Vale, la otra razón por la que nos importa este proceso es porque, como se podrán imaginar, si el arco tiene una base que es muy densa, ¿cierto? En el momento en el que esa base densa se pierde, entonces eso afecta el equilibrio isostático, o sea, el balance gravitacional del arco, y hace que la corteza continental sea más boyante, ¿cierto? Y genera cambios en la topografía. Entonces, por ejemplo, en los Andes centrales, se piensa que el cambio topográfico tan rápido que sucedió en el Mioceno, que durante más o menos unos 5 millones de años hubo un aumento en la paleoelevación del arco de más o menos 3 kilómetros, o sea, el levantamiento de los Andes centrales, no se puede explicar si solamente consideramos el engrosamiento estructural que sucede debido a la propagación del cinturón de fallamiento-plegamiento. O sea, la única forma de explicar el levantamiento de los Andes centrales es si un fragmento muy denso se remueve en la base de la corteza y cambiamos digamos, el balance isostático del arco. Vale, entonces vamos a hablar ahora de los xenolitos de Mercaderes y el trabajo que hemos estado haciendo allí y cómo esto se relaciona, digamos, con todas estas formaciones de ese proceso, digamos, de formación y pérdida de corteza inferior de arco.
Entonces, si miramos un mapa de Sudamérica, ¿cierto? Sabemos que los Andes está en la margen occidental, ¿cierto? Pacífica de Sudamérica, y esa es la parte, digamos, que topográficamente es más elevada por la compresión que está sucediendo en el arco. Y si miramos las anomalías de geoide, ¿cierto? Que son las anomalías gravitacionales en el arco con respecto, pues, al geoide, digamos, de referencia, vemos que más o menos las anomalías altas gravitacionales, los saltos gravitacionales, más o menos siguen la topografía alta, ¿cierto? Pero son más altos en los Andes centrales, ¿cierto? Donde sabemos que el orógeno andino es muy alto, y en los Andes del norte, ¿cierto? Entonces, en los Andes del norte hay una anomalía gravitacional que es muy alta, casi tan alta o más alta que la anomalía de geoide que hay en la zona del altiplano y Puna en los Andes centrales, que, que es curioso porque los Andes del norte no son tan elevados como los Andes centrales, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, y estas anomalías son más altas, son más elevadas en regiones del arco que son magmáticamente activas, ¿cierto? Entonces, en segmentos amagmáticos, donde están digamos, las zonas de subducción pues, de flat slab, en los sectores amagmáticos no hay una anomalía de geoide tan alta, lo cual sugiere que estas anomalías de geoide altas también, aparte del control estructural y topográfico, también tienen una contribución magmática. Entonces, viendo un poco más en detalle, ¿cierto? En los Andes del Norte, aquí les estoy mostrando eso, un modelo digital de elevación de los Andes del Norte, donde pues en rojo están los volcanes activos. El segmento que es magmáticamente activo está pues en la zona de subducción normal, ¿cierto? En medio de dos zonas de flat slab, ¿cierto? Entonces, entre la fractura de Coiba al norte y la proyección de la zona de fractura de Grijalba, ¿cierto? Al sur, aquí al sur está el flat slab de Perú y al norte está el flat slab de Bucaramanga. Entonces, en esta sección en el centro es donde tenemos el arco que es activo. Si comparamos la topografía con el espesor cortical, entonces lo que vemos es que al menos el espesor cortical sísmico también es, la corteza es más espesa en la región que es magmáticamente activa, ¿cierto? Y mirando la relación con la anomalía de geoide, bueno, pues hay otras cosas aquí interesantes, o sea, las anomalías de geoide se propagan un poco más al norte, pues incluso en la zona de donde hay flat slab, pero se correlaciona bien, pues bien las anomalías de geoide con digamos, el cinturón de plegamiento, cabalgamiento de la cordillera oriental y con la parte, digamos, donde donde hay magmatismo o ha habido magmatismo en los últimos decenas de millones de años y activo en la cordillera central. Y en amarillo les estoy mostrando la localización de una unidad que se llama la Toba Granatífera, cerca del pueblo de Mercaderes, en el Cauca, que exhuma una cantidad de cenolitos que vienen pues, de lo más profundo del arco, incluso de la parte superior del manto. Esa toba granatífera es proximal y está parcialmente sepultada por depósitos volcánicos del volcán activo Doña Juana. Entonces, para mostrarles una foto en campo, esto es más o menos como se ve el cañón del río Mayo disectando la toba granatífera, o sea, esta toba ya pues digamos, hay bastante incisión de los ríos pues activos. Y mirando la toba en detalle, pues lo que encontramos es que está compuesta por una cantidad de flujos hiperconcentrados, brechas piroclásticas, con depósitos de caída y depósitos de la pili, tobas de la pili encima, ¿cierto? Entonces, en estas brechas piroclásticas, como esta que está en la base de la foto, lo que encontramos es que hay una cantidad de cenolitos de varios tipos. Hay bombas magmáticas, bombas máficas, ¿cierto? Que estamos en este momento, Lisa, mi estudiante, está estudiando para entender un poco mejor la composición química, digamos, de los magmas que exhumaron los cenolitos y que están asociados, digamos, a la erupción. Y encontramos cenolitos como esta es una orblendita con granate o incluso peridotitas con granate, que son rocas de muy, muy alta presión. Pues hemos hecho un par de campañas de campo. Hemos encontrado, pues bueno, una cantidad de cenolitos. Este es un ejemplo de un cenolito compuesto que es un fragmento de piroxenita granatífera pues como encapsulado en una peridotita con granate, e incluso fragmentos de piroxenitas con granate
del tamaño de la cabeza de una persona. O sea, este cenolito pesa 10 kilogramos, ¿cierto? Entonces una pregunta o una cosa que es interesante es pensar si estas rocas son más densas que el manto. Entonces, para exhumar un fragmento, digamos, de roca que es más denso que el manto y que pesa 10 kilogramos, pues se requiere una explosión bastante particular. Para mostrarles unos ejemplos de las secciones delgadas, por ejemplo, este es uno de las rocas que tienen plagioclasa, ¿cierto? Entonces, este es un cumulado gabbroico con granate, clinopiroxeno y anfíbol, ¿cierto? En algunos de estos tienen ortopiroxeno, otros tienen cuarzo. Hay también orblenditas, o sea, rocas con 100% anfíbol. A veces aparecen con clinopiroxeno y granate. Y este tipo de rocas que son las que nos le estamos prestando particular atención, que son las clinopiroxenitas con granate, donde todo el mineral verde aquí es clinopiroxeno, es más que todo diopsídico en composición, no es onfacita, o sea, esta roca no es una eclogita, y con bastante granate y en algunos casos con anfíbol. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer termoborometría para ver a qué presiones y qué temperaturas se formaron estas rocas. Entonces, analizamos las rocas las secciones delgadas en un microscopio, en una microsonda electrónica, ¿cierto? Entonces, aquí les muestro un perfil composicional entre un granate y un clinopiroxeno. Se ve que los perfiles están bastante planos, ¿cierto? Incluso cerca de la interfase, lo cual quiere decir que no hay mucha reequilibración, digamos, retrógrada o alteración, digamos, de baja temperatura de estos cenolitos, sino que están bien equilibrados a alta temperatura. Y los resultados que les voy a mostrar utilizamos para la termometría el termómetro de intercambio de hierro en magnesio entre granate y clinopiroxeno. Y como barómetro, dos barómetros, uno que es el aluminio en reemplazamiento tetraédrico en clinopiroxeno en coexistencia con granate, y para las rocas que tienen plagioclasa, también hicimos barometría pues con la reacción digamos, de intercambio neto de granate, piroxeno, plagioclasa y cuarzo. Entonces, bueno, para mostrarles los resultados que tenemos hasta ahora, en este diagrama les muestro la presión en el eje Y, ¿cierto? Aumentando hacia abajo. Aquí en el otro lado a la derecha es la conversión aproximada a profundidad. Y en el eje X está la temperatura, ¿cierto? Entonces, símbolos aquí negros son las clinopiroxenitas con granate. Este naranja es la orblendita, es una orblendita con granate y clinopiroxeno. Estos triángulos son las rocas que tienen plagioclasa, ¿cierto? Son los cumulados gabbroicos. Y en azul están son símbolos, en símbolos azules son peridotitas con granate en triángulos y piroxenitas con granate en cuadrados del estudio de Marion Weber a finales de los 90, ¿cierto? Aquí les estoy mostrando también en esta barra, digamos, azul horizontal. Esa es la profundidad de la discontinuidad del mojo, ¿cierto? La profundidad del mojo determinada utilizando receiver functions, o sea, conversiones de ondas P a ondas S para la estación que está en el volcán Doña Juana. O sea, sabemos muy bien cuál es la profundidad del mojo en esta zona, que está más o menos a 53 kilómetros de profundidad, y este es del estudio de Poveda y otros en 2015. Aquí en este diagrama también les muestro el límite superior de estabilidad del anfíbol, ¿cierto? Y el solidus de las peridotitas anhidras, o sea, la temperatura a la cual una peridotita anhidra comenzaría a fundirse parcialmente. Entonces, todas estas rocas están por debajo de la temperatura de las peridotitas anhidras. Entonces, una cosa que podemos reconocer digamos, de esta figura es que hay dos regímenes termales, ¿cierto? Entonces, es un régimen termal a bajas presiones, que es un aumento muy alto de la temperatura como función de la profundidad, y esto es típico de una geoterma conductiva, o sea, ese es el régimen termal típico de la litosfera. Después, a profundidades mayores, lo que encontramos es que aumentos grandes en la profundidad no se correlacionan, digamos, con aumentos muy altos en la temperatura, y esto es típico de una geoterma, digamos, adiabática o digamos, del perfil termal que tiene el manto superior convectivo, ¿cierto? O sea, sublitosférico, el manto sublitosférico. Y así que este cambio de régimen termal
presión a más o menos 2 gigapascales o 74 kilómetros, este cambio en el régimen termal lo que denota es el límite entre la litosfera y la astenosfera, digamos desde el punto de vista de los xenolitos, de la termobarometría de los xenolitos. Si tomamos la química total de estos xenolitos, una pregunta es, bueno, estos xenolitos son parte del manto o son parte de la corteza, pero si miramos la química total de estos xenolitos, y aquí lo que les muestro es el número de magnesio, ¿cierto? En el eje X versus, de nuevo, la profundidad, la mayoría de estos xenolitos tienen números de magnesio muy bajos, ¿cierto? De 75, incluso hasta 50, y esos números de magnesio tan bajos denotan que estas rocas no son parte del manto, sino los números de magnesio bajos son típicos de rocas corticales, ¿cierto? Esta barra aquí gris es el número de magnesio típico del manto, y de hecho, sí, la peridotita que estudió Marion, pues tiene un número de magnesio alto, que es lo que esperaríamos del manto. Si calculamos el contraste de densidad, ¿cierto? De cada una de esas piroxenitas, o sea, qué tan densa es una de estas piroxenitas con respecto a una peridotita a esas mismas condiciones de presión y temperatura. Lo que encontramos es que todas estas piroxenitas son más densas que el manto, ¿cierto? Y los contrastes de densidad van desde un 2% hasta casi 10%. O sea, todas estas rocas son más densas que el manto. O sea, si las condiciones reológicas son las adecuadas, entonces estas rocas se van a hundir en el manto, porque son más densas que el manto. ¿Vale? Pero sin embargo, sí, aquí les había mostrado el sólidos de una peridotita anhidra, pero si ahora graficamos el sólidos de una piroxenita con granate anhidra, determinado experimentalmente, muchas de estas rocas, o sea, las que están en la base de la corteza a temperaturas más altas, tienen temperaturas que son suprasólidos, o sea, están por encima de el sólidos de piroxenitas con granates, incluso para rocas anhidras, lo cual quiere decir que estas rocas se han fundido parcialmente, ¿cierto? ¿Es cierto? Entonces esas rocas han experimentado una fusión parcial, y en el momento en el que una roca se funde parcialmente, la viscosidad disminuye a una escala, o sea, disminuye significativamente, y va a ser mucho más fácil removerlas gravitacionalmente. Entonces, en este caso, en los Andes del Norte, la temperatura en el límite de la litosfera y la astenosfera es tan alta que esa zona debe ser una zona de fundido parcial, donde las piroxenitas con granate alcanzan temperaturas que les permiten fundirse, y eso va a facilitar, digamos, la remoción mecánica y que se puedan hundir gravitacionalmente. Entonces, esto, digamos, es un estilo de pérdida o de delaminación, de pérdida gravitacional, que es un poco diferente a lo que se ha documentado en la Sierra Nevada en Estados Unidos o en el Altiplano y Puna, en los Andes centrales, donde las temperaturas en el límite de la astenosfera y la litosfera son mucho más bajas, lo cual impide digamos que el proceso de pérdida gravitacional sea muy eficiente. Si comparamos esto, digamos el perfil de topográfico, de espesor cortical y de anomalía de geoide con los Andes centrales, ¿cierto? En los Andes centrales, donde se ha documentado que se ha dado este proceso, digamos, de laminación de la corteza inferior, pues claramente en gris aquí les muestro, este es un perfil de los Andes, o sea, los Andes del Norte es gris, o sea, un perfil que pasa justo por el área de Mercaderes, y en azul es un perfil que pasa justo aquí en la parte de la Puna, en el sur, digamos, al sur del altiplano. Entonces, topográficamente, pues es muy claro que la Puna, los Andes centrales son muchísimo más grandes, muchísimo más elevados que los Andes del Norte, ¿cierto? Aquí los Andes del Norte solo alcanzan elevaciones de 2.000, 3.000 metros en el eje, digamos, de donde están los volcanes, mientras que los Andes centrales tienen elevaciones sostenidas de 4 kilómetros. Pero si comparamos la profundidad al mojo sísmico, ¿cierto? Entonces, mojo sísmico, que es el mojo determinado utilizando receiver functions, o sea, la conversión de ondas P a S,
Los Andes del norte son bastante espesos, ¿cierto? Alcanzan 50 kilómetros de profundidad, al menos la profundidad del Mojo, en comparación a unos 60 kilómetros de profundidad en los Andes centrales. Y comparando las anomalías gravitacionales de los Andes del norte son tan altas o incluso más altas que las anomalías gravitacionales que hay las anomalías de gravedad que hay en los Andes centrales, lo cual quiere decir que hay una anomalía gravitacional muy alta en la corteza, ¿cierto? Algo que está generando una anomalía de geoide muy alta, incluso considerando que la topografía en los Andes del norte no es tan alta como lo es en los Andes centrales. Entonces, al menos para nosotros, lo que esto significa es que esto sugiere que hay una anomalía de densidad que está presente en la corteza del arco en los Andes del norte, ¿cierto? Que pueden ser estas rocas, estas piroxenitas granatíferas, que aún están pegadas, digamos, a la parte inferior del arco, mientras que en los Andes centrales se han perdido por delaminación. Vale, entonces en la segunda parte, pues tan importante como entender este proceso y qué está sucediendo y la petrología de este proceso es entender cuándo sucedió, ¿cierto? O sea, si estos cenolitos tienen edad del Triásico, pues no nos sirven de nada para entender el arco moderno. Lo que necesitamos documentar es que estos cenolitos de hecho nos están diciendo algo sobre la evolución del arco reciente. Entonces, en esta segunda parte, pues es un estudio que estamos terminando en este momento sobre intentar entender un poco mejor la temporalidad de todos estos procesos. Entonces, para las personas que trabajamos en geo y termocronología, este es como nuestro campo de juego, ¿cierto? Nuestro playground. Entonces, esta es esto es una relación de Arrhenius, ¿cierto? Entonces, donde en el eje Y les estoy mostrando, pues bueno, el logaritmo de la difusividad, ¿cierto? La difusividad es la velocidad a la cual un elemento químico, ¿cierto? Se está moviendo a través de un sólido, versus el inverso de la temperatura, ¿cierto? Entonces, si miran aquí en la parte superior de esta figura, pues tienen la conversión a grados centígrados, pues que es más fácil de entender que el recíproco de la temperatura. Y acá lo que les muestro es, por ejemplo, lo que sabemos, la difusión, el sistema de uranio-plomo en zircón registra temperaturas muy altas, porque la sensibilidad, o sea, la difusividad de plomo en la estructura del zircón es muy lenta, ¿cierto? Entonces, entre más abajo está una curva, digamos, en este diagrama de Arrhenius, más lenta es la difusión, y a medida que subimos en este diagrama, pues más rápida es la difusión. Entonces, el hafnio en granate también es lento, pero un poco más rápido que el plomo en zircón. Luego está el plomo en rutilo, ¿cierto? Las tierras raras en granate, como samario neodimio, después plomo en titanitas, plomo en apatitos y así, ¿cierto? Entonces, cada una de estas relaciones de Arrhenius se ha determinado experimentalmente, ¿cierto? Son experimentos a través de los cuales se determina la difusividad de un elemento en cierto mineral, y eso es lo que le imparte la sensibilidad termal a un geocronómetro, ¿cierto? Entonces, esta es una relación, digamos, isobárica de Arrhenius, donde la difusividad a cualquier temperatura es igual a constante preexponencial multiplicado por el exponente de menos pues, la constante, digamos, la energía de activación dividido por la constante de los gases y la temperatura, ¿cierto? Entonces, si tenemos una temperatura, podemos calcular la difusividad a cualquier temperatura para estos geocronómetros. Entonces, por ejemplo, si encima de esto comparamos la difusividad de helio en zircones, pues la difusividad de helio en zircones está mucho más alta en este diagrama, o sea, en términos del logaritmo de la difusividad es más o menos 10 unidades, o sea, es 10 órdenes de magnitud más rápida la difusividad de helio que cualquiera de estos elementos a la misma temperatura, ¿cierto? Entonces, es digamos, el concepto fundamental de la termocronología. Entonces, el objetivo es intentar utilizar varios de estos geo y termocronómetros para intentar entender mejor la historia de formación y de exhumación de estos cenolitos. Entonces les voy a mostrar ejemplos de uranio-plomo en zircón, de lutecio-hafnio en granates, plomo en titanita y uranio-torio-helio para cubrir, digamos, todo el rango de temperatura. Entonces, bueno, en el estudio que publicamos en el 2017, analizamos 3 muestras, hicimos isócronas de lutecio-hafnio,
¿cierto? Una de estas, una roca que está aquí todavía en la base de una horblendita con granate y clinopiroxeno en la base de la corteza, en la base de la litósfera, una clinopiroxenita con granate que estaba, digamos, en esta parte de ya del perfil adiabático, del perfil termal adiabático y a presiones similares a las de las peridotitas, o sea, un fragmento de la corteza que se ha delaminado y se está hundiendo, digamos, y estaba ya a presiones, digamos, equivalentes a la cuña astenosférica, y otra piroxenita que está a presiones mucho más altas. Entonces encontramos que esta roca A aquí tiene una edad de 4.2, más o menos 0.5 millones de años. La B tiene 4.5 más o menos 2.5 y C tiene 5.2 más o menos 7.5, ¿cierto? Entonces, pues esta edad es un poco graciosa porque, o sea, podríamos, o sea, desde el punto de vista geocronológico, esta roca puede haberse formado mañana, ¿cierto? O sea, esto nos puede tener edades negativas. Pero lo importante es que desde el punto de vista, digamos, geocronológico, lo que tenemos es que esta roca tiene una edad que es indistinguible de una edad de cero. O sea, cero está dentro de la incertidumbre de esta edad. Entonces, no, esa edad es indistinguible de una piroxenita con granate formada hoy en día a 4.2 kilobares de presión, que eso pues es increíble tener una roca de tanta profundidad en la superficie de la Tierra. ¿Cierto? Entonces, todas estas isócronas tienen edades más o menos de 5 millones de años o más jóvenes, pero bueno, pues entonces, ¿qué significan estas edades? Entonces, una, digamos, forma que yo encuentro muy, digamos, que es muy práctica de entender la sensibilidad termal de un geocronómetro es utilizando, pues, como cálculos, una parametrización, digamos, sencilla, en vez de hacer, pues, como modelos muy elaborados, pero al menos entender de una forma, en términos sencillos, cuál es la sensibilidad, digamos, de un geocronómetro a la temperatura. Se puede hacer utilizando, pues, digamos, la matemática de difusión de un elemento en una esfera isotrópica, ¿cierto? Entonces, si tenemos una esfera, o como por ejemplo un granate, ¿cierto? Y cuyas propiedades de difusión son isotrópicas, o sea, la difusividad es la misma en todas las direcciones cristalográficas, podemos expresar, si tenemos aquí la concentración normalizada de cualquier elemento, ¿cierto? Entonces, 0 es, digamos, la concentración inicial, 1 es una concentración completamente, digamos, borrada, versus digamos, la distancia radial normalizada, o sea, la longitud de ese cristal. Entonces, estas diferentes curvas lo que muestran es una relajación progresiva digamos, de un perfil composicional inicial, y esa relajación progresiva es proporcional a este parámetro adimensional que es dt sobre a cuadrado, ¿cierto? Donde d es la difusividad del elemento a cierta temperatura, t es tiempo, ¿cierto? Y a es el radio efectivo de difusión, o sea, el tamaño del cristal. Entonces lo que podemos hacer es, si tomamos un cristal y lo datamos y sabemos el tamaño de ese cristal, ¿cierto? Entonces tenemos A, y sabemos algo de la temperatura a la cual ese cristal estaba sometido, ¿cierto? Y que lo podemos obtener a partir de la termoborometría. Entonces tenemos T, podemos utilizar las relaciones de Arrhenius experimentales para calcular la difusividad, ¿cierto? Entonces tenemos difusividad, tenemos el radio, podemos encontrar valores de T, ¿cierto? Entonces, ¿cuál valor de T corresponde a diferentes valores de este dt sobre a cuadrado? Y podemos entonces, digamos, tener una idea cualitativa bueno, cuantitativa de la cantidad de reseteo o de rehomogenización difusiva que ha ocurrido como producto de la temperatura. Entonces, por ejemplo, podemos decir, listo, en el momento en el que este parámetro dt sobre a cuadrado tiene un valor de 0.4, eso quiere decir que ese cristal ha tenido una pérdida difusiva del 98.8% del elemento de interés, ¿cierto? Entonces, si encontramos, si resolvemos para el valor de t, ¿cierto? Un valor de dt sobre a cuadrado de 0.4, podemos calcular cuánto tiempo tardaría para resetear ese sistema, cuánto tiempo tardaría resetear ese sistema termocronológico. Entonces, bueno, si tomamos, volvemos a las isocronas de lutecio-hafnio, ¿cierto? Entonces, conociendo el tamaño de los cristales que datamos, porque tenemos los tamaños de los granates que datamos, y sabiendo la temperatura a la cual esos granates estaban sometidos de la termoborometría, ¿cierto? Entonces, podemos utilizar los parámetros de difusividad del hafnio para ver a qué momento de tiempo, qué momento de t, ¿cierto? Este dt sobre a cuadrado
sería igual a 0.4, y ese sería el tiempo que tardaría ese sistema termocronológico en resetearse completamente a esa temperatura, ¿cierto? Entonces, para la roca A, encontramos que el tiempo que tardaría de reseteo sería de 0.9 millones de años. O sea, si esa horblendita con granate clinopiroxeno está a esta temperatura, ¿cierto? Que son más o menos unos 1100 grados centígrados. Está a 1100 grados centígrados con ese tamaño de cristal durante 1 millón de años, el sistema de lutecio hafnio se va a resetear completamente. Entonces, pues eso es interesante porque pues es muy probable que esta roca haya estado, digamos, a esa temperatura o a temperaturas bastante altas cerca de 1 millón de años. Esta segunda roca B, el tiempo, digamos, de reseteo del DT sobre A cuadrado es de 2.2 millones de años. O sea, si esta roca pasa de 2.2 millones de años a esas condiciones, se resetea completamente el sistema isotópico. Y esta roca C, en el fondo, esta la más profunda, tiene un tiempo de reseteo de 2 millones de años. O sea, es muy probable que estas rocas hayan estado a esa temperatura a escalas de tiempo muy similar, muy pues, aproximadas, como muy cercanas a ese valor necesario para resetear el sistema. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas edades o han sido completamente reseteadas o al menos han sido parcialmente reseteadas, ¿cierto? Con lo cual las isócronas de lutecio hafnio nos dan una edad máxima de la reequilibración de esa roca particular a esa temperatura. Entonces, hasta el momento, bien, todas estas rocas tienen que ser más jóvenes, o sea, o se reequilibraron a esa presión y temperatura, a menos, o sea, de las edades que obtenemos por las isócronas de lutecio hafnio. Luego, entonces, nos vamos al termocronómetro o geocronómetro de alta temperatura, ¿cierto? Uranio plomo en zircón, y los análisis que hicimos, los hicimos por el método de CA-ID-TIMS. Entonces, lo que hacemos es que separamos los cristales individuales, hacemos un annealing termal para curar, digamos, un poco del daño por radiación. Lo disolvemos en ácido fluorhídrico, le añadimos un trazador isotópico de uranio plomo, disolvemos los cristales completamente, purificamos el uranio y el plomo utilizando cromatografía de intercambio iónico, y luego lo corremos en un instrumento, en un espectrómetro de masas de ionización termal como este aquí, para obtener una edad de uranio plomo de alta precisión. Entonces, bueno, para mostrarles un par de ejemplos de rocas que hemos datado, entonces está uno de estos gauros, ¿cierto? De estos cumulados gauroicos A, y una de estas horblenditas con clinopiroxeno. Entonces, este es un diagrama Concordia, donde se ven aquí en estos círculos blancos son digamos, las edades aproximadas de esos análisis, y lo que encontramos es que todos los zircones de esta roca A cristalizaron más o menos entre 2.9 y 3.3 millones de años, o sea, bastante jóvenes. Mientras que en esta clinopiroxenita encontramos zircones de más o menos 3.7 millones de años hasta incluso 7.5 millones de años. O sea, no todos los zircones nos dan el mismo valor de edad. Entonces, lo que estas edades indican es que la cristalización de la corteza inferior, al menos de estos gauros y estas clinopiroxenitas, tiene que ser igual a la edad, digamos, de los zircones más jóvenes o más joven que los zircones más jóvenes. Entonces, la cristalización sucedió a más o menos 3 a 3.7 millones de años y ha retrabajado material más antiguo con edades de hasta 7 millones de años. De nuevo, si utilizamos la difusividad de plomo a la temperatura, digamos, que obtenemos por geotermoborometría, y sabiendo, digamos, el valor del tamaño de los cristales, ¿cierto? Ese es el A cuadrado, podemos calcular el tiempo que tardaría, digamos, la edad en resetearse. Y para estos zircones, si estos zircones de esta roca A, ¿cierto? Está la más somera. Si los dejamos a esa temperatura y calculamos cuánto tiempo tardarían esos zircones en resetearse a esa temperatura, tardarían 87 billones de años, ¿cierto? 87 gigaaños, que es muchas veces más que la edad de la Tierra. O sea que no hay forma en que estas edades representen un reseteo termal del sistema isotópico de uranio plomo en los zircones. Tienen que ser edades de formación de esos zircones, o sea, edades de cristalización. Sin embargo, si miramos a esta roca B, ¿cierto? Entonces, para el tamaño de estos zircones, el tiempo que tardarían estos zircones en resetearse completamente sería de más o menos unos 3.4 millones de años. Quiere decir que si esos zircones hubieran estado a esa temperatura
durante 3.4 millones de años, no podríamos observar esta dispersión de edades, porque todos los circones se habrían reseteado, el sistema uranio-plomo se hubiera reseteado por difusión a esas temperaturas. Lo que quiere decir es que los tiempos de residencia de esos circones a esas temperaturas tan altas tienen que ser muy, 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 muy bajas. Para mostrarles un ejemplo, digamos, ahora de titanitas, datamos pues varias titanitas, ahora les muestro los resultados de todas, pero este es un ejemplo, unas titanitas de estas rocas en la base de la litosfera. Considerando los tamaños, si calculamos el tiempo de dt sobre a cuadrado para reseteo de estas titanitas, encontramos que estas titanitas se resetearían completamente, el sistema de uranio-plomo se resetearía completamente en 15 años, ¿cierto? Es muy probable que estas titanitas estuvieran a esa temperatura al menos 15 años o más, con lo cual estas edades que obtenemos de 1.5 millones de años son, digamos, edades de enfriamiento por debajo de la temperatura pico de esas titanitas, y todas, y respectivamente de su tamaño, tienen la misma edad. Entonces, bueno, digamos la observación ahí crítica es que las titanitas, ya que cada 15 años se resetarían completamente, entonces las titanitas nunca están acumulando plomo radiogénico, sino que permanentemente están a una temperatura que está por encima de la temperatura de cierre del sistema de uranio-plomo en titanitas. Y para terminar con la termocronología de más baja temperatura, entonces hicimos también unas edades de uranio, torio, helio en uno de circones de uno de estos acumulados gabroicos, y lo que encontramos es que la edad de enfriamiento, ¿cierto?, de uranio, torio, helio es de 1.5 millones de años, más o menos 22.000 años, y calculando de nuevo el tiempo que le tardaría al helio obtener un valor de dt sobre a cuadrado de 0.4 a esta temperatura es de 3.7 segundos. O sea, si tuviéramos un circón que está completamente lleno de helio y lo sometemos a esta temperatura, en 3.7 segundos el sistema isotópico está completamente reseteado, lo cual quiere decir que el sistema de uranio, torio, helio también está permanentemente por encima de la temperatura a la cual se puede acumular helio en la estructura, y solamente se va a acumular helio en el momento en el que ese circón se enfría muy por debajo digamos, del pico de temperatura al cual se formó este gabro. Entonces, las edades de uranio, torio, helio son efectivamente una edad de enfriamiento muy por debajo de la temperatura que puede estar en la corteza, así que son edades de exhumación, o sea, y de erupción volcánica de estos xenolitos. Entonces, para mostrar en resumen, y estos son, digamos, resultados de varias muestras, si vamos desde izquierda a derecha, que es más o menos de temperaturas más bajas a temperaturas más altas, lo que encontramos es que una edad de uranio, torio, helio es de más o menos 1.5 millones de años, ¿cierto? Y las edades de uranio, plomo en titanitas, analizadas por el método de TIMS, entonces en metagabros, en gabros con granate clinopiroxeno, en orblenditas, en clinopiroxenitas, todos tienen edades de más o menos 1.2, 1.5, 1.3, 1.5, ¿cierto? Son edades que dentro de su incertidumbre son las mismas que la temperatura de erupción que está, digamos, datada del momento de la erupción que está datada por la edad de uranio, torio, helio. Entonces, desde el punto de vista de la exhumación, sabemos que la toba granatífera es una erupción cuaternaria. La erupción debió suceder alrededor de 1.5 millones de años. Y en el momento los xenolitos fueron en ese momento exhumados desde profundidades, o sea, desde la corteza inferior, o al menos a temperaturas por encima de la temperatura de cierre o sea, de difusividad del plomo en la titanita. O sea, el sistema de plomo estaba completamente abierto. Solamente en el momento de la erupción se empieza a acumular el plomo radiogénico en las titanitas, y por eso las edades de uranio, plomo en titanitas y las edades de uranio, torio, helio son las mismas. Y desde el punto de vista de cristalización, sabemos que los xenolitos, las edades, digamos, de circones más jóvenes nos dan, digamos, una edad, digamos, mínima o máxima para la cristalización, para la formación de estos xenolitos, que pues en gabros con granate son de más o menos de 2.9 millones de años, 3.4 millones de años, y en orblenditas de 3.7 millones de años. O sea, todos estos xenolitos representan fragmentos de la corteza inferior del Mioceno tardío al Plioceno, y pues entonces realmente nos están diciendo algo sobre la petrología y el proceso de formación petrológico, de formación de arco.
Y los circones pues tienen un registro bastante complejo porque claramente no todos los circones son la misma edad, tienen la misma edad, sino que tienen unas herencias más antiguas que lo que indican es probablemente retrabajamiento de materiales más antiguos. Bueno, les iba a mostrar algo de datos de Hafnia, pero se me acaba el tiempo, así que pues voy a saltar a las conclusiones y las observaciones, digamos, Mauricio, de pues tenemos suficiente tiempo si deseas seguir con la exposición, no hay ningún problema. bueno, listo, pues les cuento aquí rápidamente sobre el hafnio. Entonces, la idea es que, pues ya sabemos que estos circones, desde el punto de vista de uranio plomo, son más antiguos, ¿cierto? Son ahí que los circones más jóvenes, o sea que es probable que haya, pues esto parece como un espectro de herencia de circones retrabajados. Pero entonces la pregunta es, bueno, puede, digamos, si analizamos los elementos traza y los isótopos de hafnio en estos circones, podemos entender si esos circones en realidad son circones retrabajados de rocas más antiguas que tienen orígenes diferentes, o si este es simplemente un espectro de reseteo parcial del sistema geocronológico uranio-plomo, porque como les dije, a estas temperaturas estamos alcanzando, digamos, temperaturas lo suficientemente altas para que el sistema de plomo se reequilibre por difusión a escalas de tiempo razonables. Entonces, pues durante el proceso de análisis de uranio-plomo, ¿cierto? Lo que podemos hacer es que también durante la cromatografía iónica para purificar el uranio y el plomo, podemos también recuperar el hafnio, lutecio y otros elementos traza que podemos analizar pues, en otros espectrómetros y, por ejemplo, utilizando un espectrómetro de plasma, podemos analizar la composición isotópica de hafnio que nos dice algo sobre el origen de esos circones, ¿cierto? Entonces, para resumirles aquí, este diagrama muestra en el eje X la edad, ¿cierto? Entonces aquí desde 2 millones de años hasta 14 millones de años, y esta es la edad determinada para cada circón individual por el método de uranio-plomo, ¿cierto? Utilizando edades de TIMS, versus la composición isotópica de hafnio en el eje Y, para cada uno de esos circones, donde esta banda, digamos, roja de aquí de arriba representa la composición isotópica de los basaltos de fondo oceánico del Pacífico, o sea, que es la composición del manto superior en el Pacífico, y valores más bajos, ¿cierto? Con epsilon, digamos, unidades de epsilon más, digamos, menos positivas o incluso hasta negativas, lo que representan es retrabajamiento de corteza más antigua, ¿cierto? Entonces, si tenemos algo que es completamente derivado del manto, esperaríamos que tenga composiciones cerca a esta banda roja, y entre más material de corteza antigua se esté retrabajando en el arco, pues estos cristales van a graficar más y más y más abajo en este diagrama con valores menos radiogénicos de hafnio. Entonces, al menos, digamos, lo que encontramos es que similar a las observaciones de uranio-plomo, ¿cierto? En donde uranio-plomo tenemos varias edades diferentes para circones en estos cumulados, en las orbenelitas y en los gauros, también encontramos que las composiciones isotópicas de hafnio varían. Entonces, el hecho que las composiciones isotópicas de hafnio sean diferentes nos quiere decir que todos estos circones tienen orígenes diferentes. No es simplemente, digamos, un reseteo termal digamos, en la base del arco, sino en realidad estos son circones heredados de diversos tipos de magmas más antiguos, digamos, al magmatismo que formó estos cumulados. Como están, digamos, por debajo de digamos, las composiciones típicas que esperaríamos para el manto superior, entonces eso quiere decir que los magmas que generan, a partir de los cuales se formaron estos circones, incorporan una componente pues, importante de asimilación de corteza más antigua. Analizando la composición de elementos traza de los circones, también podemos decir algo sobre las fases minerales que estaban, digamos, en equilibrio con esos circones en el momento en el que cristalizaron. Entonces, un circón típico, cristalizando de un magma félsico, se vería como el patrón en negro, ¿cierto? O en verde, donde son el patrón de elementos traza o de lantánidos de los circones normalizados pues, por el manto primitivo. Y pues los circones tienden a incorporar las tierras raras pesadas,
Pero cuando un zircón cristaliza en presencia de granate, el granate tiene una afinidad muy alta por las tierras raras pesadas. Entonces, están, digamos, si cristalizan granate y zircones, ambos están combatiendo, ¿cierto?, por las tierras raras pesadas, pero pues como los granates tienden a ser volumétricamente mucho más abundantes en la roca, ¿cierto?, que el zircón, pues el granate gana la batalla y lo que sucede es que los zircones están empobrecidos en tierras raras pesadas, ¿cierto? Entonces, esta relación de iterbio sobre lantano, ¿cierto? Iterbio, que es la tierra rara, pues una de las más pesadas, sobre lantano, que es ligero, esta relación iterbio sobre lantano nos dice cuál es la pendiente, digamos, de este diagrama de tierras raras, donde valores altos de iterbio sobre lantano quieren decir, pues, patrones, digamos, estos normales, no cristalización en presencia de granate, y valores bajos de iterbio sobre lantano son patrones de zircones cristalizados en presencia de granate. Entonces, si miramos las composiciones de todos estos zircones con respecto a la edad, lo que vemos es que a través del tiempo, digamos desde más o menos unos 7 millones de años hasta 3 millones de años, hay una disminución en la relación iterbio-lantano en los zircones a través del tiempo, lo cual quiere decir, o sea, la forma más sencilla, digamos, de explicar esto es que hay mucho más granate en la fuente, digamos, de estos magmas, y eso se puede relacionar a engrosamiento cortical y una expansión del campo de estabilidad del granate. Y esto, pues no hay mucha termocronología de baja temperatura en este sector de la cordillera central, pero al menos lo que sabemos de los, digamos, pocos valores de termocronología que hay, pues al menos que conozco hasta la fecha, con edades de uranio torio en zircones, de trazas de fisión en apatito y de uranio torio en apatito, se sabe que este es un periodo donde hay exhumación rápida de la corteza, en la cordillera central, que muy probablemente está asociada también a un engrosamiento del arco, que pues genera, digamos, exhumación más rápida. Entonces, todos estos procesos están acoplados, ¿cierto? Entonces, se engrosa el arco, hay exhumación cambios también en la topografía, y eso también se ve reflejado en la química de elementos mayores, traza e isotópica de la corteza inferior. Entonces, bueno, para concluir, las observaciones claves es que los xenolitos de Mercaderes es la localidad que tiene la mayor cantidad, diversidad de xenolitos del manto superior y de la corteza inferior en todos los Andes que conocemos hasta ahora, y probablemente de cualquier margen continental activa en el mundo. O sea, ninguna otra margen continental activa tan espesa como los Andes del norte, en ninguna encontramos xenolitos de este tipo. Entonces, esta es una oportunidad pues única que tenemos para entender mejor la petrología y la geoquímica de la corteza inferior del arco. Y pues a partir de la termobarometría y digamos, lo que sabemos de la estructura de la corteza desde el punto de vista sísmico, es claro que el mojo en los Andes del norte no representa el límite corteza-manto, sino que el límite corteza-manto debe estar más por debajo, ¿cierto? Porque tenemos estas piroxenitas con signaturas químicas corticales, pero que están por debajo del mojo sísmico, lo cual indica que probablemente el mojo en los Andes del norte es una discontinuidad intracorteza, que probablemente pues está relacionada con digamos, cambios en las fases o el límite de estabilidad de la plagioclasa. Y las clinopiroxenitas con granate, que hemos encontrado que pues tienen presiones de equilibración de hasta 3 gigapascales, o sea, 30 kilobares, que eso está en el manto superior, lo más probable es que son fragmentos de corteza continental que se ha delaminado, o sea, que se ha desprendido, digamos, de la litosfera, se está hundiendo en el manto y fue, digamos, traída de nuevo a la superficie por esta erupción, y eso no lo encontramos en ningún otro lugar del mundo. O sea, esto es una oportunidad única para investigar la química, digamos, del reciclaje de corteza, pues como producto de la delaminación o la pérdida gravitacional de corteza. Y pues que las observaciones topográficas y geofísicas sugieren que esta raíz aún está
digamos, en la base de la litosfera en los Andes del norte, que es un estilo muy diferente de pérdida y de laminación a los Andes centrales. Y pues esto pues, es muy interesante para entender mejor, digamos, cómo diferentes regímenes termales pueden modular de formas diferentes la química y la dinámica de arcos asociados a la formación de este tipo de rocas en la base de arcos magmáticos. Y bueno, pues con esto les digo muchas gracias por la atención y lo siento que me tardé un poco más, pero bueno, con esto si tienen preguntas, con mucho gusto las intentaré responder. Listo, Mauricio, muchísimas gracias por la presentación, estuvo muy completa y por el tiempo no hay ningún problema. El objetivo es aprender igual. Bien, ya tenemos varias preguntas en el chat, entonces, ¿te parece bien si te las voy leyendo? Vale. Listo. Las primeras dos las hace Juan David Hernández Montenegro y dice, la primera, si han visto inclusiones de fundido en granate o clinopiroxeno. Creemos que sí, no estamos muy seguros, pero creemos que sí. Ok, y la segunda es, si esas rocas se funden en equilibrio con granate, ¿los fundidos deberían tener la firma geoquímica de las adaquitas? Exactamente, sí. Entonces, de hecho, la geoquímica del volcán Doña Juana es toda, tiene firmas adaquíticas. Y lo mismo sucede pues con la mayoría de los volcanes en el norte de los Andes, en el norte de Ecuador. Y las firmas, digamos, adaquíticas, tradicionalmente, las adaquitas, mucha gente las utiliza como si tiene firma adaquítica, eso quiere decir fusión de la litosfera oceánica subducida, pero no necesariamente es así. O sea, una forma de hacerlo es fundiendo, digamos, la asignatura adaquítica lo que hace es que lo que indica es presencia de granate en la fuente, ¿cierto? Ya sea por fusión parcial en presencia de granate o por cristalización fraccionada en presencia de granate. Entonces, estas rocas, o sea, rocas volcánicas con signaturas adaquíticas, también se pueden formar por cristalización fraccionada de piroxenitas con granate. Y pues esa es una de las cosas que comenté que mi estudiante Lisa está trabajando y sí, claramente, o sea, no hay, el balance de masa funciona de tal forma que si cristalizamos estas clinopiroxenitas con granate, se forman adaquitas, rocas con signaturas adaquíticas, o sea, dacitas con signaturas adaquíticas a partir de un basalto típico de arco formado por fusión de una peridotita con espinela. Gracias por la respuesta. Juan David dijo que no pudo quedarse para verla, pero que la va a ver luego en el video. Vale. Bien, ahora hay algunas preguntas de Paula Andrea Montoya y dicen, ¿cuál es el aporte o el rol de los sedimentos del prisma en estos magmas de arco? Esa es una muy buena pregunta, o sea, porque digamos la mayoría de la composición de elementos traza de los magmas de arco y pues los enriquecimientos en los elementos, digamos, más incompatibles como large ion lithophile elements, o sea, todos los elementos que son más incompatibles, tienen hay un rol muy importante de la corteza, o sea, de sedimentos subducidos. Aquí claramente, bueno, una cosa interesante en los xenolitos de estas zonas es que muchos de las peridotitas tienen alteración por carbonatos y tienen calcita e incluso hay grupos, hay un grupo en Italia que está trabajando también en estos xenolitos y han dicho que o sea, han reportado carbonatitas. Entonces, claramente estas carbonatitas, en zonas de subducción, yo pensaría que lo más probable es que sea vengan de rocas calcáreas subducidas, ¿cierto? En la margen, y pues claramente tiene que haber un aporte muy importante, no solamente, digamos, de sedimentos, de carbonatos subducidos, sino también probablemente de una componente, pues, pelítica subducida. Entonces, esa es una posible razón por la cual la composición isotópica de hafnio también puede ser un poco menos radiogénica que lo que esperaríamos del manto superior. Y es si algo del hafnio está contribuido por también removilización durante subducción y fusión parcial de sedimentos. Listo, bien. Y la segunda pregunta es, ¿con cuántos circones reportas esas edades en uranio-plomo? Ya que es muy difícil encontrar circones en rocas máficas. ¿Son microcircones? Individuales. O sea, cada uno de esos circones, cada una de esas edades es un circón individual. Y sí, tiene toda la razón. O sea, encontrar circones en este tipo de rocas es muy poco común.
y pues los cenolitos son fragmentos pequeños, así que hemos estado, bueno, pasando un montón de tiempo intentando encontrar zircones, y no solamente encontrarlos, sino después datarlos. O sea, cada uno de estos zircones, como son edades individuales y son zircones tan jóvenes, no podemos datarlos utilizando, por ejemplo, ablación láser o SIMS, porque las incertidumbres que encontraríamos son gigantescas, porque la cantidad, digamos, de plomo radiogénico que hay para medir es muy baja. O sea, estos los medimos por TIMS y podemos saber exactamente cuánto plomo hay en cada uno de estos zircones, y estamos hablando que el plomo en estos zircones es más o menos de unos 0.3 femtogramos a 2 femtogramos de plomo, que es una cantidad muy pequeña de plomo. Entonces, eso ha sido la parte, digamos, más difícil. Encontrar los zircones, son muy pequeños, y después datarlos cada uno individualmente por TIMS, pues que tienen que hacerse con blancos analíticos muy bajos, porque la cantidad de plomo que hay en cada zircón es muy pequeña. Perfecto, Mauricio, gracias por la respuesta. En el chat por ahora no hay más preguntas. Si alguno quiere hacer alguna pregunta activando su micrófono, pues puede hacerlo en este momento. Ana María Martínez pregunta, ¿algunas recomendaciones para encontrar zircones en rocas máficas? Pues es que en rocas máficas, por lo general, lo que sucede es, los zircones cristalizan, digamos, los zircones no cristalizan a partir de un magma máfico, ¿cierto? Cristalizan en magmas, digamos, que están saturados se tiene que alcanzar cierta composición química y cierta concentración de zirconio para saturar, digamos, un magma en zircón. Y esto puede suceder en rocas que se hayan enfriado lentamente, ¿cierto? Entonces, en una roca máfica que se haya enfriado lentamente, digamos, a medida que cristalizan las fases de formadores de roca, o sea, por ejemplo, en un gauro, no sé, plagioclasa, clinopiroxeno, limonita, etcétera, a medida que aumenta la cristalinidad, digamos que se atrapan pequeñas, digamos, bolsas de fundido, que con una cristalización lenta, esas pequeñas bolsas de fundido, o sea, pockets, esos bolsillitos de fundido, se pueden diferenciar lo suficiente como para que se alcance la saturación de zircón. Entonces, rocas máficas cristalizadas rápidamente, prácticamente nunca van a tener zircones, digamos, neoformados y que se hayan cristalizado del magma. Pero en rocas máficas, digamos, cumulados, gauros, rocas que se hayan enfriado lentamente, es mucho más factible encontrar zircones, y esos zircones, por lo general, lo que se cristalizan en la parte más tardía de la cristalización fraccionada, o sea, en el momento en el que el magma los pequeños pockets, digamos, que quedan de magma, están más enriquecidos en zirconio. Listo. ¿Alguno más tiene alguna otra pregunta? Bueno, de todas maneras, pues ahí está mi correo. Si cualquier persona tiene preguntas después, me envían un correo y con gusto intento responderla o conversamos más sobre el tema. Y de nuevo, pues muchísimas gracias a todos por atender a la charla y pues por quedarse un poco más, o sea, por la charla que se alargó un poco más, pero gracias a todos por participar. Listo, Mauricio, perfecto. Si gustas, puedes dejar el correo en el chat para la gente que quiera. Vale. Y obviamente muchas gracias por aceptar la invitación y a todos por su asistencia. Los invitamos a seguir pendientes de las próximas charlas que tendremos en todo el mes. Y Mauricio, recuerda 5 minuticos, nos vemos para... Sí. Vale, perfecto.